Ah, ok, qué bueno que me recuerdas para cambiar el permiso de que puedan, porque si no, no van a poder proyectar cuando les toque exponer. Claro. Ahora también, sí, gracias por recordarme. Por favor, los compañeros que son nuevos y se acaban de incorporar, favor de ir al apartado de archivos y colocar sus nombres hasta abajo. Dependiendo de cuántos sean, puede ser que se forme un equipo nuevo o puede ser que los estemos distribuyendo en otros equipos. Lo siguiente es que también ustedes van a detectar que en el archivo ya está modificado, ya hay temas. Por favor, verifiquen los temas que les tocan. Si se dan cuenta, son temas un poco más específicos en cuanto a conocimiento. Los temas de auscultación, de inspección, cómo se elabora todo esto, nos toca darlos obviamente a los docentes porque es donde les falta la práctica clínica. Ustedes solamente van a manejar conceptos dentro de los temas. Ok, entonces ahorita paso la lista. Por favor, repito a los compañeros que no estén anotados, anótense. Y ahorita les paso la liga del sílabus porque aquellos que no... Ahorita les paso la liga del sílabus para aquellos que se acaban de incorporar. Por favor, tienen que llenarlo, mandar captura de pantalla y colocar recibir retroalimentación del sílabus. Hola, Miss, buenos días. Tengo una pregunta, pero no sé si me podría ayudar. Es fuera de la clase, es un tema aparte. Dime, Mariana, ¿en qué te podemos ayudar? Es que no sé si soy la única que le pasa, pero ve que el 16 de febrero se cumple la fecha límite para pagar la segunda parcialidad. Ok, Entonces, ajá. no me aparece con mi beca. No sé si usted me podría ayudar en ver por qué no aparece mi beca. Ok, bien, ok, les comento, hasta donde sé el reglamento indica que una vez iniciadas las clases, es decir, iniciaron la otra semana, es, son 2 semanas después de que inician las clases para que se vea reflejado. Entonces, si tú llevaste a cabo todo tu proceso de beca correctamente, es decir, lo del porcentaje de promedio, no materias reprobadas, y que hayas pagado en tiempo y forma, tu beca está respetada, o sea, cuentas con ella. Lo único es que se refleja hasta que pasa la segunda semana. Eso es lo que a Ah, mí me... Ujú. ok, muchas gracias, mi sí, porque me había asustado. Sí, entonces supongo que es por eso, porque fue precisamente lo que me dijeron, que eso es lo que pasaba. Entonces esténse al pendiente de la otra semana. Ok, muchas Es la gracias. segunda semana, a partir de el día que inicia, o sea, tomando en cuenta el día que inician las clases, o es la segunda Exactamente. semana después de esa primera semana. No, me parece que tomando en cuenta el día que inician las clases. Entonces ahorita llevaríamos ya una semana y Una esta semana. sería la segunda, pero sería hasta la próxima semana que nos reflejaría en la beca. Ujú, Sí, como exactamente, pero por... mientras se sigue apareciendo como un monto total, me parece. Sí, es que como es el 16 de febrero, sería pues el mismo día martes de la siguiente semana ir a pagar luego si es que se refleja. O igual y puede ser que en algunos días de esto se pueda reflejar, porque nada más nos dejarían Sí, lunes y el martes y ya, el miércoles ya no puedes pagar. sí, porque ya les cobran, ¿no? Retraso. Pues al parecer sí, de todas maneras, yo les sugiero que estén pendientes como diario, o sea, hoy, mañana, pasado, todos estos días, probablemente se refleje antes. Al parecer lo que comentan es de que es hasta la segunda semana, entonces probablemente se refleje antes para que ustedes puedan pagar. Ah, ok. Sí, yo supongo que sí. Muchas gracias, maestra. De nada, espero haberles ayudado.
Estoy verificando lo de la asistencia. Es que como de verdad tengo que... Permítanme un minuto. Doctora, Dime, te escucho. si ya terminamos el sílabus, bueno, de llenar el forms, lo mandamos al chat, la captura de pantalla. Era tu respuesta y después de eso le tomas captura y pones recibir retroalimentación enviando la captura en el chat. Muchas gracias. De nada, por favor. Y también si como acabas de ingresar, acuérdate que tienes que en la parte de archivos tienes que anotar tu nombre hasta el final para ver lo de los equipos, porque vamos a trabajar con equipos. Sí. Perfecto. Listo, ahora sí ya tengo lo de la asistencia. Vamos a comenzar con el pase de lista, doctores, para no perder más tiempo. Alejandro Marín. Presente, doctora. Buenos Alejandro días. Marín, gracias, buenos días. Alondra Daniela. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Aranza Madeline. Aranza, ¿no está? Presente, perdón, se quedó activo. Tu micrófono. Listo, Aranza. Arturo Israel. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Atsina Malinali. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. César Fuentes. Buenos días, doctora, presente. Muchas gracias. Buenos días. Citlali López. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Dalia Azucena. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Dani Ernesto. Presente, doctora. Buen día. Buenos días. Daniel de Jesús. Daniel de Presente, mis buenos Jesús. días. Buenos días. Daniela Alexandra. Presente, doctora. Buenos días. Doctora, me vine a hacer unos análisis de laboratorio y estoy afuera. Ya casi salgo, entonces por si me desconecto, pues me acabaron los datos. Ok, Dani. Sí, vi que me mandaste un mensaje, pero la verdad he tenido clases desde las 7, entonces disculpa si no veo el mensaje. Pero está bien, gracias por avisarme, Daniela. Daniela Cárdenas. Daniela Presente. Cárdenas. Gracias. Dante Naúl. Dante, ¿me colocaste en la reunión? Oh, ok, presente. Emir Itzel. Itzel Arismendi. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Fabián Hernández. Buenos días, presente. Buenos días. Irán Madeline Uribe. Presente, mis buenos días. Irán Uribe. Presente, mis buenos días. Javier David. Buenos días. Joana Alcocer. Presente, mis buenos días. Buenos días. Yoemi Daniel. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Jorge Eduardo Luis. Presente, doctora. Buen día. Buen día. José Miguel Ruiz. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Karen Arroyo. Presente, doctora. Buenos días.
Buenos días. Carla Celín. Presente. Carla Aguilar. Gracias. Manuel Isaac. Presente, buenos días, doctora. Buenos días. María Fernanda Espinosa. Buenos días, doctora. Presente. Gracias. Mariana Itzel. Presente, buenos días. Marta María Franco. Presente, buenos días. Buenos días. Mitzi Zaret. Presente, buenos días. Buenos días. Owen Esteban. Presente, buenos días. Buenos días. Paola Muriño. Presente, buenos días. Buenos días. Paulina Jiménez. Presente, buenos días, doctora. Buenos días. Paulina Jocelyn. Presente, buenos días. Paulina López. Presente, doctora. Buenos días. Disculpe, ¿podría hablar unos minutos al terminar la clase con usted? Sí, Paulina, no tengo ningún problema, pero ¿crees que si gustas un poquitito por chat? Lo que pasa es de que tengo otra clase después de ustedes. Sí, este día está un poco corrido para mí, desde las 7, luego de 9 a 11 y luego de 11 a 1. Entonces, con todo gusto te atiendo, pero no sé si gustas igual irme dejando un mensajito y yo te puedo ir contestando por ahí, ¿te parece? Sí, gracias. A ti, Pau. Te digo, permita que te recuperes pronto, no te preocupes. Ricardo Antoine. En el chat, doctora. En el chat contestó. Ay, qué bueno que me dicen porque tengo. Es que creo que él no tiene micro. Dice presente, ok. Roberto Robles. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rosa Isela. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Y Geraldine Hernández. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Jimena Constantino. Jimena Constantino. Buenos días, doctora. Presente, perdón. Ah, muy bien. Gracias. Jacqueline Padrón. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Y Joad Olivares. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Excelente. Nada, déjenme ver si no me falta nadie. Todos están presentes. Correcto. Todos están presentes. Muy bien. Guardar lista. Ok, vamos a comenzar con la clase. Si ustedes recuerdan, en la parte de aparato respiratorio, permítanme. Si ustedes recuerdan la clase anterior, disculpen, es que ahora sí tenemos muchas materias al mismo tiempo. La clase anterior estuvimos verificando lo que era el sílabus. Entonces dividimos esta clase en prácticamente 3 materias que son las que ustedes ahorita están llevando en este momento. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, por eso lo mencioné, y sistema hematopoyético. Son 3 materias que ustedes están llevando. Por lo tanto, se tiene que ver la práctica clínica de esas 3 materias. Entonces, la verdad es de que su eje curricular está como muy bien diseñado en ese aspecto. ¿Cuál es el primer parcial? Ustedes van a estar llevando esta materia como tal, la van a estar considerando, pero nosotros tenemos que dividir nuestros temas porque yo sé que ustedes van a estar viendo temas en respiratorio, temas en circulatorios, temas en hematopoyético. Pero bueno, el primer sistema que se ve es
como tal sistema circulatorio. Entonces, quizás con algunos que tuvimos la coincidencia de tener práctica médica, estuvimos viendo una parte primordial del sistema circulatorio porque vimos exploración de tórax. Entonces, lo primero que se tiene que ver es esta parte de exploración de tórax y de pulsos. Vamos a ver todo lo que es sistema circulatorio. Les pido, por favor, en lo que se carga la diapositiva, que ustedes verifiquen, que ustedes chequen qué tema les va a tocar. Ya están colocados los temas en el apartado de archivos, en lo que voy cargando las diapos correspondientes al primer tema que vamos a ver. Muy bien, doctores. Tengo una gran duda. Ya les dije que los nuevos que se acaban de incorporar escribieran su nombre en de la parte del sílabus, pero éramos 37 y ahorita vamos 53. Déjenme ver si estamos en lo correcto. Se incorporó Itzel, se incorporó Javier David, se incorporó Alejandro Marín, Jorge Eduardo Luis, Daniela,
¿Todos ustedes se incorporaron? ¿Me pueden confirmar nada más? Sí, doctora. Yo apenas me acabo de reincorporar. Ok, muy bien. Entonces, bueno, si estamos en ese aspecto, está correcto. Es que pensé que íbamos a quedarnos como en 40 y ya somos 53, sí somos muchos. Por eso fue mi aclaración. A ver, Doctora, ahora creo lo que siguiente. ahí puede haber un pequeño errorcito porque, bueno, al menos yo lo llené, pero yo ya estaba antes y tal vez pude haberlo hecho 2 veces o algo así, solamente que no recuerdo muy bien ahorita. Yo igual, doctor. Ok. Igual Hubo creo que me alguien que confundí. No me acuerdo muy bien, pero sí, yo ya estaba en la clase. Ok, Y los asistentes de la clase solo somos 40. 40. Sí, es que vi de respuesta 53 y dije, ¡ay Dios! ¿Cuántos son entonces? A ver, entonces, por favor, los que se acaban de incorporar, ahorita a esta clase, que no estuvieron en la clase pasada y que no están en los equipos, ya se incorporaron al equipo, vi que ya está Rosa y Emir. Por favor, los que falten, escríbanse hasta abajo, porque si se dan cuenta los temas ya están repartidos. Entonces, obviamente hay muchísimos temas. Vean el sílabus. Estamos viendo los temas más importantes para que se puedan ustedes llevar una calificación. Por favor, los que faltan para ver los equipos cómo van a quedar. ¿Ok? Muy bien, ya veo que se están escribiendo. Solamente los que hagan falta de equipo, escríbanse hasta el final. Los que hagan falta de equipo, escríbanse hasta el final, por favor. Muy bien, estoy dándoles tiempo a sus compañeros que se inscriban porque necesitamos organizarnos. Ok, solamente tengo a dos, doctoras. Solamente tengo a Rosa y a Emir, pero se incorporaron más. Javier, ¿no te has podido registrar? Yo ya estaba, doctora, pero igual me equivoqué. Ah, ok. ¿Quién es nuevo que se acabe de incorporar? Roberto Robles. No, doctora, pero yo hice mi sílabus desde, bueno, la clase pasada. Ok. No, no me refiero al equipo. ¿Quién no tiene equipo? Ah, no, yo también tengo equipo. ¿Tienes equipo? Ok. A ver. Aquí no estaba la chica que creo que faltaba de equipo. Había una chica que creo que quedó como en el limbo entre los equipos y que ya estaba inscrita desde antes, pero creo que se quedó sin equipo. Sí hubo alguien, pero no me acuerdo quién. Por favor, quien falte de equipo, escríbase hasta el final, por favor, porque necesitamos verificarlo. Si no, no van a tener la calificación de la exposición por equipo. Y siempre vamos a estar trabajando por equipo. Doctora, en nuestro equipo, no sé si recuerde que la chica que comentan, la doctora Maciel nos dijo que sí podía estar en nuestro equipo.
Ok, no sabía. A ver. Entonces ella ya se incorporó. ¿Ya nadie más falta de equipo? Esa es mi pregunta. Todos tienen equipo entonces. Ok, muy bien. Las últimas de equipo, déjenme verificar cómo vamos a trabajar con ustedes, a ver dónde las puedo incorporar. Y bueno, voy a comenzar un poquitito, voy a dejarlo de los equipos hasta el final. Veamos. Doctora, yo tengo una duda. Dime, te escucho. Es que Dime, en la Itzel. clase pasada ya, bueno, no sé si es la misma con la otra práctica médica 2, con la otra profesora, y ya me había incluido yo a otro equipo. Ok, mira, te comento, Itzel, estuvimos platicando de esto la clase pasada, donde yo solamente les voy a dar teoría, o sea, yo conmigo van a ver teoría y con otras doctoras van a ver práctica. Y hubo una división por la parte de, ¿cómo decirlo? Sobre todo por lo del semáforo, porque si regresan, los grupos de práctica tienen que ser menos grandes. Si se dan cuenta, aquí son 40, entonces tendría que ser la mitad, 20 y 20. Entonces, la mitad del grupo se va a ir con la doctora Maciel y la otra mitad se va a ir con la doctora María Elena, si no me equivoco. Entonces, dijimos que lo ideal era que los mismos equipos se ocuparan. Entonces, los que estuvieran con la doctora Maciel hicieran equipo justamente con los que están con la doctora Maciel, para que así no se estuvieran moviendo entre una clase y otra. Entonces, si ya te conviene, ya te autorizó como que la doctora Maciel quedara así, por mí no habría ningún problema, pero sí necesito que verifiques que todos tus compañeros de equipo estén precisamente con la doctora Maciel, y así para que no estén cambiando tanto, si no va a ser muy enredoso, sobre todo para ustedes. Ok, entonces Ok, sí, muchas gracias. De nada, Itzel. Bueno, vamos a comenzar. Es práctica médica 2. Vuelvo a aclarar, van a ser 2 horas de teoría. Verifiquen, los compañeros que ya tienen equipo, ya tienen sus temas. ¿Cuándo se van a comenzar a exponer los temas? La próxima semana, van a tener una semana para poder prepararlos. Práctica médica 2, el primer parcial es de todo sistema circulatorio. Acuérdense que el segundo parcial es N, entonces completamente la evaluación del N va a ser referente al examen N. Como tal, ya saben, ya conocen un poco más la dinámica porque ya estuvieron el semestre pasado. Los primeros temas que vamos a ver es exploración de tórax y exploración de pulsos centrales y periféricos. ¿Qué tenemos que ver aquí? Primero tenemos que considerar que dentro del tórax es una caja de protección. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener, como ustedes pueden ver en la imagen, muchos órganos que se van a considerar vitales. Cuando nosotros decimos que un órgano es vital, ¿es por qué? Porque este va a tener funciones que si no se realizan, no son compatibles con la vida. Es el concepto de un órgano vital. Entonces, lo primero es una correcta y adecuada exploración del tórax. Esto tiene que tener una secuencia que nos va a ayudar a nosotros como médicos y como clínicos a poder seguir varios pasos e integrar los hallazgos. Cuando nosotros integramos diferentes hallazgos, logramos captar síndromes. Entonces, un síndrome es el conjunto de signos y síntomas correspondientes a una patología. Así es como lo podemos definir. Estos mismos los llevarán con más seguridad hacia un diagnóstico más adecuado. Si yo detecto que hay signos específicos y síntomas de una patología, me van a decir, pues obviamente, que ese es el diagnóstico, y si yo sé cuál es el diagnóstico, por ende, voy a tener un mejor tratamiento. Entre más herramientas, el hecho de contar con más herramientas de tecnologías para el diagnóstico, pues nos va a hacer que nuestra práctica clínica sea mejor. Pero sí es importante que no es preciso como que ustedes tengan demasiada tecnología, es decir, toda esta tecnología no le reste importancia a lo que va a ser fundamental dentro de nuestra práctica clínica, que es lo que hemos estado verificando a lo largo del primer semestre: relación entre el médico y su paciente dentro de la exploración física. Acuérdense que ustedes pueden tener toda la tecnología del mundo, pueden tener acceso a los mejores sistemas diagnósticos, a la mayor tecnología, pero si ustedes no establecen una buena relación con su paciente y si ustedes no aplican la clínica, no van a poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto?
En ocasiones mandamos a hacer una radiografía para verificar el diagnóstico. No, ustedes deben de hacer el diagnóstico previo a mandar a hacer la radiografía. La radiografía solamente es un complemento diagnóstico. Ningún estudio de imagen, ningún estudio como la TAD y la resonancia magnética, inclusive un ego, es propio de un diagnóstico, es en sospecha, o sea, son estudios complementarios. Los estudios clínicos siempre van a ser complementarios. Ustedes deben de enviar el estudio clínico previo a una sospecha de un diagnóstico. Por ejemplo, van a decir, bueno, doctora, pero por ejemplo, si yo no sé la glucosa en ayunas, yo no puedo decir que tiene diabetes. Y digo, bueno, sí, claro, pero es un estudio complementario que me va a afirmar el diagnóstico que yo ya sospeché porque considero que mi paciente bajó de peso, tiene poliuria, polidipsia, polifagia. Entonces yo estoy completando el cuadro clínico, eso me lleva a sospechar de un diagnóstico y eso me lleva a realizarle una química sanguínea y probablemente me salga una glucosa en ayuna mayor de 126 y entonces voy a poder decir que tiene diabetes. Esto quiere decir que yo me guié primero por la clínica y después ocupé el estudio. Pero entonces nunca debemos de subestimar la clínica. Lo más importante es la clínica. Pero ahora viene otra parte muy importante. El estetoscopio. Todo sistema circulatorio y sistema respiratorio va a ser fundamental con esta herramienta diagnóstica. Yo quizás, no sé si hayan visto que ya hay unos nuevos estetoscopios que son inalámbricos. O sea, te pones el audífono, colocas el aparato y te manda la señal. O sea, ya no tienes que tener como tal el estetoscopio. Vamos avanzando cada vez más en tecnología, pero es una herramienta que tiene aproximadamente 200 años, que nos está ayudando a exploración del tórax. Y aquí nosotros vamos a meter algunos conceptos propios como el concepto de auscultación. Antes del desarrollo del estetoscopio, el médico auscultaba a sus pacientes colocando la oreja en el tórax del enfermo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues era un método un tanto invasivo. En algunos casos, inclusive hay muchos cómics o no cómics, sino como memes, pero caricaturas donde reclaman a René Laennec, que es quien inventa el estetoscopio, porque pues obviamente antes los médicos tenían todo el derecho de auscultar a sus pacientes. Entonces imagínense, por ejemplo, en la época antigua, donde iban con una jovencita, doncella, pues obviamente tenía que estar ahí algún chaperón o alguien verificando que el médico no se sobrepasara, porque pues obviamente tenía que verificar mucho cómo era la auscultación. Hay que considerar este método un tanto invasivo y entonces las desventajas que tenía, como hemos estado viendo, era que estamos hablando de hace 200 años, entonces primero era la parte de la protección, ¿no? Cuando era algún caballero o algún niño tendría que estar la mamá en el caso del niño, pero cuando eran mujeres, doncellas que no estaban casadas o inclusive las que estaban casadas tenía que estar el esposo, entonces no se podía llevar a cabo una auscultación tan correcta. Eso es en cuanto a la cultura general de la época. ¿Qué pasa hablando físicamente y de manera objetiva? Tenían algunas desventajas, por ejemplo, personas obesas, los ruidos eran casi inaudibles. Entonces, ¿por qué? Por la capa, obviamente, de tejido adiposo que se presentaba. Y entonces es donde viene quien inventó hace 200 años, que es Laennec o René Laennec, quien explora a sus pacientes, es cuando se le ocurre esta idea de enrollar una serie de hojas de papel para formar un cilindro. Yo creo que ustedes de niños llegaron a jugar en algún momento con alguna cartulina, con algún tipo como de tubo cilíndrico, como de manguera, y se percataron que lo que hace es enfocar los sonidos. Recordemos que el sonido es una onda física que podemos nosotros percibir si logramos realizar algún objeto de forma cónica. Y entonces, bueno, eso se le ocurre a René Laennec, hace esta parte de las características, enrolla los papeles, crea su cilindro y aplica en un extremo a la zona cardíaca y otra hacia su oído. Y entonces se da cuenta que el sonido no se distorsiona. ¿Por qué no se distorsiona? Porque el sonido
va directamente guiado a través del tubo y entonces de esta manera se quitan los sonidos externos. Bueno, eso fue hace 200 años y esta parte de la auscultación del corazón del paciente hace un cambio completamente cualitativo. Cuando decimos cualitativo es un antes y un después dentro de la historia de la medicina. Realmente, inclusive él hace su trabajo, que es el tratado de la auscultación de Leining, que es bastante conocido. Entonces hay un antes y un después de la auscultación. Dentro de la auscultación nosotros vamos a tener, bueno, por ejemplo, Leining hizo su tratado de auscultación. Describe, por lo tanto, los sonidos producidos por el latido cardíaco y vamos a tener múltiples variables conocidas hoy en día como ruidos cardíacos, antes descritas como sonidos del latido del corazón, pero ahorita ya sabemos que se conocen como ruidos cardíacos. Entonces van a existir ruidos cardíacos fisiológicos y ruidos cardíacos patológicos. Esto va a ser muy importante porque nosotros tenemos que poner mucho hincapié primero en la fisiología. Si yo siempre les he comentado, si aprendo qué es lo normal, inmediatamente voy a detectar qué es lo anormal. Pero antes de meternos con la parte del pulso y la auscultación, tenemos que aprender cómo vamos a explorar el tórax de manera general. En este aspecto vamos a considerar también partes de las afecciones del sistema respiratorio, o sea, estamos contemplando el tórax como una parte de exploración clínica. Entonces, tenemos nosotros que primero verificar cuáles serían las líneas. Si ustedes ven, aquí está el tórax dividido por regiones. Para que yo pueda dividir mi tórax por regiones, voy a tener líneas y regiones del tórax. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar las líneas y regiones que me van a permitir hacer un mapa. Es decir, hacer como un mapa de manera imaginaria cuando yo esté explorando a mi paciente. Y entonces, ¿qué busco? Busco una localización topográfica de esas alteraciones pleuropulmonares, de tal forma que yo logre ubicarlos dentro de una secuencia de exploración. Es decir, no voy a llegar a explorar de abajo para arriba. Todo tiene una cadena, unos pasos que tenemos que seguir. Entonces, de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es establecer cómo vamos a ir explorando el tórax. Primero quiero que observen que van a ser las líneas de inicio. Entonces, primero identifico mis líneas, identifico mis alteraciones y las primeras líneas del tórax van a ser las de la cara anterior. Entonces, ¿dónde me voy a estar ubicando? Todas estas líneas que ustedes ven en la imagen son precisamente de la cara anterior del tórax. Entonces, primero voy a tener mi línea medio external, que ustedes la están ubicando aquí en un color amarillo. Ahí dice línea medio external, color amarillo. Va a estar ubicada ¿en qué? En la parte media del esternón. Entonces, si ustedes pueden ir viendo la imagen, por favor, está en la primera imagen, la línea de color amarillo, y está justamente en la parte del esternón. Entonces, ¿hacia dónde va a descender? Va a descender a lo largo de su eje desde la fosa yugular, que es precisamente la que se forma entre los huesitos de la clavícula, hasta el apéndice cifoide. Entonces, por favor, si ustedes van conmigo, primero quiero que observen la imagen y después quiero que localicen el esternón dentro de su pecho. Vayan tocándolo, por favor, localicen la fosa yugular, donde iniciaría esta línea medio external. Vayan localizando, vayan tocando y localicen al final del esternón. Ustedes van a sentir el apéndice cifoide. Ese se encuentra al final del esternón. Entonces, por favor, por ahí hasta que localicen como si fuera una protuberancia en formita de hueso, pues eso es su apéndice cifoide. ¿Correcto? Bueno, ya localizamos la línea medio external y ya no se nos va a olvidar porque ya la vimos en la imagen, ya la palpamos en nosotros mismos. Vamos a pasar con la línea paraesternal. Entonces, en la línea paraesternal, ¿en dónde va a iniciar? Aquí va a ser muy útil tener en cuenta la articulación esternoclavicular. Entonces, por favor, ustedes vayan siguiendo primero la parte que coincide
Ok, perdón. Vayan siguiendo, por favor, la parte que coincide con la articulación esternoclavicular, es decir, en dónde termina mi clavícula, sigan si quieren la línea de la clavícula, en dónde se va a juntar con mi esternón. O sea, la anatomía es muy fácil. Busquen el esternón, busquen dónde se junta, dónde termina la clavícula, y entonces esa justamente es mi articulación esternoclavicular. Por favor, sí les pido que vayan un poquitito como conmigo. Si ustedes pueden irse autoexplorando, sería muy bueno para que sientan las articulaciones. De esa manera van a tener palpación y van a tener inspección porque lo estamos viendo a través de las imágenes de las diapositivas. Entonces, bueno, tenemos esta que va a ser mi línea paraesternal. Por lo tanto, si ustedes ven, se encuentra de manera lateral hacia lo que es mi línea medio esternal. Si yo las voy siguiendo, tiene que seguir todo el borde esternal. Y entonces, ¿cómo voy a tener un lado derecho y voy a tener un lado izquierdo? Voy a tener, por ende, un borde esternal derecho y un borde esternal izquierdo. Entonces, ahí ya llevamos ¿cuántas líneas? Ya tenemos localización de 3 líneas. La siguiente línea es la línea medioclavicular y esta desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que va a estar prácticamente en medio de mi clavícula. Entonces, por favor, primero vamos a comenzar de lo externo a lo interno, hacia la línea media. Acuérdense que siempre es hacia la línea media. Entonces, localicen su articulación acromioclavicular, que va a ser donde se ensambra precisamente la clavícula en la parte del hombro. Ustedes muevan tantito el hombro, localicen la parte de su clavícula y vayan conmigo. Entonces, bueno, continuamos con esta parte y localícense justo en medio, coloquen un dedo, pueden inclusive colocar en su misma mano, coloquen un dedo en su articulación esternoclavicular, que es donde están las líneas que localizamos previamente. Y al otro extremo, intenten mover un poco el hombro y entonces van a localizar la articulación acromioclavicular. Y entonces justamente en medio es donde vamos a tener la línea medioclavicular. Y si nos vamos a una manera más lógica, ustedes van a poder ver que está justamente en medio de la clavícula y yo voy a comenzar primero a localizar en forma de dispersión mi línea medio esternal, luego mi línea paraesternal y luego mi línea medio clavicular. Y aquí tengo mis 3 líneas. Estas solamente son de la cara anterior del tórax. Pasamos, ustedes observan las líneas clavicular van a tener una posición sobre todo en la tercera y sexta vértebra costal. Entonces esto quiere decir que yo tengo también una localización dentro de mis líneas claviculares. Dentro de la tercera y la sexta costal, estas se van a proyectar en lo que sería la cara anterior del tórax y entonces van a seguir un trayecto anatómico que va a corresponder a cada caso. ¿Qué podemos decir aquí? Si ustedes ven en la imagen, vamos a tener una pared lateral del tórax. Entonces, esta pared lateral va a estar limitada por las líneas cual axilar posterior. Entre estas vamos a tener lo que serían las paredes torácicas posteriores. ¿Están moviendo la diapositiva, doctores? Es que veo que me la movieron. No, ok, bueno. Era una duda, es que vi que se me movió, pero no sé si sea mi plataforma o ustedes la están moviendo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros vamos a ver la pared lateral del tórax limitadas por esta línea axial anterior y posterior, entre ambas caras posteriores, la pared torácica. Entonces, nosotros observamos el dibujo. Aquí en el primer dibujo, que es la figura 4, es mi pared lateral del tórax y es precisamente lo que estamos considerando que va a ser de la línea axilar anterior y entre la línea axilar posterior. Esa me va a dar mi pared lateral del tórax.
Visto de otra manera, en la figura 5, ustedes pueden observar cómo está mi pared torácica posterior. Y entonces lo que estamos delimitando, me voy a pasar primero, quédense en la figura 4, que es la pared lateral del tórax. Entonces, si ustedes ven, en la parte anterior dice línea axilar anterior. ¿Cómo la puedo yo definir? Si yo observo el dibujo, voy a decir que está baja de forma vertical a partir del punto del borde inferior del músculo pectoral. Ustedes pueden ver ahí cómo está delimitada. Y también yo la voy a ver como que me va a formar un ángulo en la pared lateral del tórax con el brazo horizontal. Entonces, si se dan cuenta, ahí yo estoy teniendo un ángulo que me está dando mi línea axilar anterior. Por eso en el dibujo la persona tiene su brazo de forma horizontal. Y entonces la parte anterior del tórax va a estar limitada por ambas líneas axilares anteriores, porque yo voy a tener una línea axilar anterior del lado derecho y una línea axilar anterior del lado izquierdo. La otra parte es de que también, déjenme adelantarme un poco, me quedo con la pared aquí. Voy a tener una línea axilar media. ¿Esto qué quiere decir? Que en la línea axilar media está justamente en medio. Estamos en la figura 4. Está justamente en medio, en vertical descendiente del vértice de mi axila. Y va a decir, y quiero decir yo con esto que está justamente entre la línea axilar posterior y la línea axilar anterior. ¿Y cómo lo puedo decir más simple? Vértice de la axila. Esa sería mi línea axilar media. Voy a cambiar un poco la diapositiva para que ustedes la puedan observar. Aquí está. Mi línea axilar media, ustedes la pueden ver en el dibujo 7, en la figura 7. Solamente para que lo ubiquemos bien. Ok, me regreso a la siguiente. Esta parte de acá. Y tengo mi línea axilar posterior. Esta línea axilar posterior que ustedes ven en la figura 4 va a descender en dirección vertical. ¿Desde dónde? Desde el borde inferior de lo que es el músculo gran dorsal. Entonces ese va a ser el que me va a estar definiendo mi línea axilar posterior. Esto siempre con el brazo en posición horizontal. Por eso si se dan cuenta así es como lo estamos manejando. ¿Qué quiere decir? Mi parte de mi pared torácica posterior va a estar delimitada, como yo lo puedo ver en la figura 5, por mis dos líneas axilares posteriores. Entonces ahí es donde está delimitada. Y entonces, ahora sí me paso a la siguiente diapositiva. Y aquí nosotros vemos la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Por el momento no tenemos ninguna, doctora. No, ok, perfecto. Muy bien, doctores. Estamos con el inicio. Esta es la primera clase. Es todo lo que es inspección del tórax y de ahí vamos con pulsaciones. Si nos da tiempo de terminar de ver el tema. Ahora vamos con la cara posterior. Siempre les dejo mucho toda la explicación porque yo sé que ustedes van a descargar las diapositivas. Ya están ahorita cargadas en el archivo. Y la van a poder estudiar. Entonces así quiero que vean la imagen y vean la explicación. Todas estas van a ser correspondientes a la cara posterior del tórax. Entonces voy a tener que guiarme sobre todo para poder entenderlo por la primera de la figura 8 que dice línea vertebral. La línea vertebral va a ser indispensable para que yo pueda entender las demás caras posteriores del tórax. ¿Cómo la voy a describir? Como una línea vertical que va a seguir el trayecto de todo lo que serían mis apófisis espinosas de las vértebras. Entonces esa va a ser mi línea vertebral. Si ustedes observan, voy a tener en la figura número 9 lo que son las líneas escapular, que ustedes pueden ver en un color verde. Estas líneas escapulares pasan por el borde interno de cada una de las escápulas, tanto derecha e izquierda. Aquí ustedes no van a poder explorar tanto porque pues obviamente no pueden llegar a verse de manera posterior, pero si pudieran hacer el ejercicio de que en la tarde pedirle, no sé, a su hermana, a su hermanito, a su mamá que puedan dejar, mamá, ¿me puedes dejar
palpar tus líneas escapulares, sobre todo decirle que mueva un poquitito como haciendo el hombro hacia atrás para que se puedan marcar bien las escápulas. Si hace el hombro hacia atrás y se pone un poco derecha, haciendo los hombros hacia atrás, se van a marcar muy bien y ustedes van a poder ver las escápulas y van a poder localizar las líneas escapulares. ¿Por qué? Porque van a pasar por el borde interno de cada una de las escápulas. Entonces, como tengo el lado derecho e izquierdo, voy a tener dos líneas escapulares. Posteriormente, como ustedes pueden ver en la figura 10, vamos a tener una línea escápulo-espinal. Esta línea, a diferencia de la que hemos estado viendo, que son verticales, como ustedes pueden ver, la línea vertebral en amarillo, las dos líneas escapulares en verdes, esta es una línea completamente horizontal. Como es horizontal, tiene que seguir un trayecto de la espina de la escápula. Aquí sí les pediría como si pudieran hacer el ejercicio, les comento con algún familiar que le tengan confianza. Si él se coloca derecho y hace los hombros hacia atrás, se van a poder marcar muy bien estas partes como la espina de la escápula. Si está delgada la persona, se marca muy bien la tercera vértebra dorsal. Si no, la espina de la escápula con las posiciones que les digo, sí se van a marcar bastante bien. ¿Qué tengo que señalar aquí? El cruce de la apófisis espinosa de lo que sería mi tercera vértebra dorsal. Ahora, yo digo que se marca en una persona delgada solamente en forma de inspección. En palpación ustedes lo pueden realizar, eso sí, no importaría tanto porque se va a sentir o se va a poder palpar lo que es la apófisis de la tercera vértebra dorsal. Esto va a ser un punto de referencia del origen de lo que serían las fisuras pulmonares. Por eso es tan importante. ¿Por qué creen que sea tan importante marcar estas líneas? Porque imaginemos que yo coloqué mi estetos justo en la escápula. Es hueso, no voy a escuchar, pero no voy a llegar a escuchar un sonido que me vaya a servir como de referencia clínica. Entonces yo necesito saber dónde está localizado cada cosa para poder saber dónde voy a colocar mi estetoscopio y dónde voy a poder hacer mi exploración clínica. Lo siguiente que vamos a ver, todavía considerando todo esto, todavía es parte de la cara posterior del tórax. Entonces, si ustedes ven aquí está la línea infraescapular. La línea infraescapular es una línea horizontal que pasa por la parte inferior de la escápula y se va a ir sobre todo en lo que sería, como váyanse a la figura 11, que es donde yo estoy señalando, pero creo que no se ve mi pulsor, pero en la figura 11 ustedes van a ver cómo pasa por la parte inferior de la escápula, o sea, donde termina precisamente la escápula, y entre lo que son las apófisis espinosas 7 y 8. Entonces, inclusive ahorita que ustedes están aprendiendo, sí pueden ir contando todo lo que son las apófisis espinosas para que vean cómo queda exactamente entre la 7 y la 8. Posteriormente se van a hacer clínicos más experimentados con expertise y entonces ya ustedes van a localizar sobre todo por la parte inferior de la escápula. Y ahí yo ya puedo ver de manera imaginaria mi línea infraescapular. La siguiente es la línea duodécima dorsal. Y entonces esta duodécima dorsal, si ustedes ven ahí en la figura 12, también se conocía como basal de Mouricam. Ya no son nombres que os ocupen, quédense con línea duodécima dorsal, porque la nueva medicina nos dice que debemos de dar el nombre dependiendo de la región. Entonces, bueno, creo que en mi otro grupo comentaba mucho este ejemplo. Antes eran trompas de falopio, porque las descubrió Falopio, pero ahorita ya no son trompas uterinas, es la nueva modalidad de la medicina. La medicina tiene que ser más fácil para que pueda ser entendida. La medicina es lógica. Siempre les digo, no se compliquen, ustedes váyanse con la lógica, entonces nos quedamos con línea duodécima dorsal. Pero bueno, para conocimiento un poco histórico, o se pueden llamarla como línea basal de Mouricam. Y entonces, ¿qué va a comprender esta línea? El límite inferior de lo que es el tórax, precisamente completamente marcado,
y se traza de manera horizontal a nivel de la 12ª costilla. ¿Por qué creen que se traza a nivel de la 12ª costilla? Porque precisamente ahí es donde yo voy a decir de manera anatómica que termina el tórax. Entonces voy a ubicar la 12ª costilla derecha, 12ª costilla izquierda, y esta línea se puede desplazar inclusive 2 o 3 centímetros durante la inspiración y la expiración. Ahora, aquí también, si ustedes pueden hacer este ejercicio de práctica, que probablemente lo hubiéramos hecho en el salón, bueno, si no, quizás con sus profesoras, las doctoras de práctica, puedan llegar a verlo, pero cuando ustedes hagan una inspiración profunda y hagan una expiración profunda, precisamente esta línea imaginaria, que es la línea duodécima, se va a llegar a desplazar. Inclusive nos comentan que 2 o 3 centímetros, pero me gustaría que ustedes pudieran observar esa parte. Ahora vamos con las regiones. Las primeras que vimos son líneas, o sea, son líneas, no son regiones. Son líneas que nos van a ayudar precisamente a marcar las regiones del tórax. Entonces, las regiones van a estar limitadas por lo que serían líneas del tórax que hemos estado describiendo. Entonces, primero tenemos que conocer las líneas para que yo pueda captar mis regiones. Entonces, vamos con primero con las regiones anteriores. Dentro de las regiones anteriores del tórax, yo voy a tener la región supraclavicular. Entonces, ¿dónde está la región supraclavicular? Ustedes pueden ver aquí en la primera figura que la estamos marcando como la figura 17. Se ve un poquitito pequeño. No, perdón, es la 13, discúlpame. Yo vi mal la diapositiva. Es que tenía el chat, pero ya quité el chat y ya los puedo ver más grande. Bueno, entonces en la figura 13 tenemos la región supraclavicular. ¿Por qué va a estar limitada? Por la clavícula precisamente y por el borde superior del músculo trapecio. También vamos a tener de parte posterior, vamos a tener el músculo esternocleidomastideo. Entonces esta región sobre todo va a corresponder a una parte importante que es el vértice del pulmón. Este vértice del pulmón va a estar sobresaliendo ligeramente por arriba de la clavícula. Entonces, sí es muy importante en la parte de la clínica que yo localice la región supraclavicular, sobre todo por la parte del vértice del pulmón. ¿Por qué decimos vértice? Porque si ustedes recuerdan o lo están viendo en sistema respiratorio, el pulmón tiene diferentes partes y nos va a dar una especie de figura como de un triángulo cónico. Entonces, por lo tanto, tiene este vértice que sobresale de la clavícula. Posteriormente voy a tener la región supraesternal. Esta región supraesternal ustedes la van a poder ubicar en la figura 14, ahí está indicado de otro color, supraesternal. Sobre todo es la del color, bueno, yo la veo como color rojo, no sé ustedes como de qué color, algunos me pueden decir como un violeta quizás, pero esta va a estar limitada por la parte superior de lo que vamos a conocer como horquilla esternal. Y entonces también otra limitante es el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideo. Si ustedes observan, va a estar colocada a un lado de la región supraclavicular y vamos a ir formando estas regiones. La siguiente región es la región infraclavicular. Dentro de la región infraclavicular, nosotros vamos a tener límites que van a incluir el borde inferior de la clavícula. Entonces, una vez abajo de la clavícula, yo ya la voy a considerar como región infraclavicular, pero tengo que poner un límite. ¿Cuál sería el límite? En la parte superior de la tercera costilla, es decir, a la línea medio esternal y a la axila anterior. Pues ustedes la pueden ver que se está indicando como en un color naranja. Y la última región de la cara anterior del tórax es precisamente la región mamaria. Está inmediatamente después de la región infraclavicular. Acuérdense que la región infraclavicular
va a estar sobre todo en la parte superior de la tercera costilla. Entonces yo la voy a poder localizar palpando la tercera costilla para que a partir de la tercera costilla inicie mi región mamaria, que ahí pueden ver que está como en un color verde más oscuro que la supraclavicular. Dentro de mi región mamaria, yo voy a encontrar lo que es la inserción de la glándula mamaria y entonces va a comprender lo que es el borde inferior de la región infraclavicular y sobre todo por debajo de la sexta costilla. Entonces quiero que ubiquen infraclavicular es a partir de la tercera costilla. Esto quiere decir que la región mamaria va a estar entre la tercera costilla y la sexta costilla. Y sobre todo va a abarcar todo lo que es la glándula mamaria, de ahí su nombre. Siempre les he dicho que realmente la parte de anatomía es bastante simple, es lógica. Vamos con las caras laterales. Dentro de las caras laterales yo voy a tener dos regiones, la región axilar y la región infraaxilar. Estas son un poquitito más rápidas. Dentro de la región axilar yo voy a tener líneas axilares como lo vimos anteriormente. Voy a tener una línea axilar anterior y posterior. Lo que me van a estar limitando estos lados, disculpen, les moví la diapositiva. Aquí están. Lo que me van a estar limitando precisamente estos lados para decir que esa es mi región axilar. Los límites superiores e inferiores van a constituir en la parte de arriba, en la parte superior, para ser más correctos en el lenguaje técnico, en la parte superior va a ser el hueco de la axila y en la parte inferior va a ser la sexta costilla. Entonces yo ahí ya estoy marcando mi región axilar, donde la marca mi línea axilar anterior, mi línea axilar posterior, en la parte superior mi hueco axilar y en la parte inferior mi sexta costilla, respectivamente. De ahí, ¿cuál es la otra región que yo tengo en la cara lateral? La otra o la segunda región que tengo en mi cara lateral es la región infraaxilar. Y entonces esta región infraaxilar se va a extender desde la región inferior de la axilar, que dijimos que es la sexta costilla, hacia el borde que hacen las costillas faltantes. Entonces, a partir de la sexta costilla hasta mis costillas falsas, voy a tener mi región infraaxilar. Va a estar delimitada también como en la parte de la región axilar por una línea axilar anterior y por una línea axilar posterior. Vamos ahora con mi cara posterior. Entonces aquí dentro de la cara posterior también voy a tener diversas regiones. Si ustedes observan, tengo una región supraescapular, una región escapular, una región escapulovertebral y una región infraescapular. ¿Qué quiere decir con esto? En mi cara posterior del tórax voy a comenzar con la región supraescapular, que ustedes pueden ver en la figura 19. Ahí nos vamos a ubicar. Figura 19. Va a estar limitada por lo que es la columna dorsal. Entonces tengo que localizar primero mis apófisis vertebrales, mi columna dorsal. Tengo que localizar la espina de la escápula y el borde superior del hombro. Estas tres partes me van a delimitar esto que se llama región supraescapular. Vuelvo a repetir, espina dorsal, apófisis, espina de la escápula y borde superior del hombro. Figura 19. La siguiente región de la cara posterior es precisamente la región escapular. Entonces va a estar sobre la escápula. Su nombre lo dice, región escapular está sobre la escápula. Debido a que es un plano óseo, que eso es lo importante, lo que nos interesa, va a estar cubierto, ¿por qué? Por grandes masas musculares y independientemente si la persona tiene mucho tejido adiposo, también va a haber una región de tejido adiposo. Entonces, esta región resulta de poca importancia semiológica, ya que prácticamente es imposible realizar algún tipo de exploración física.
Obviamente nos interesaría si hubiera algún tipo de fractura, si hubiera algún tipo de desgarro, pero ahorita estamos sobre todo con inspección y auscultación del tórax. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando ustedes vayan a la práctica clínica, por nada del mundo deben de colocar su estetoscopio en la región escapular, porque no van a escuchar nada. Y entonces, si ustedes lo llegan a colocar en la región escapular, quiere decir que no saben semiología y quiere decir que no saben inspección de tórax. Entonces, es una región que hasta está indicada, si se dan cuenta, como en color rojo, porque es una región que no me va a servir para mi práctica clínica. ¿Ok? Repito, nos puede servir en caso de otras patologías, desgarres musculares, algunas fisuras, algún tipo de traumatismo, pero para una exploración de auscultación e inspección no me sirve para nada. Continuamos con mi región escapulovertebral. Entonces nos vamos a la figura 21. Va a estar sobre todo en el borde interno de la escápula y aquí voy a localizarla de la tercera apófisis hasta la séptima. Entonces eso es como me voy a guiar: tercera apófisis espinosa a la séptima apófisis espinosa. Si se dan cuenta, este está más hacia el borde interno de la escápula. Entonces, si yo coloco en la región escapular, no voy a escuchar nada. Pero si me voy a la región escapulovertebral, sí puedo llegar a hacer una ligera, una semiología, porque esta es otra región, o sea, está más hacia la línea media. Esto me va a ayudar a que yo pueda escuchar mejor los ruidos torácicos. Y finalmente, la última región posterior, bueno, la última región de la cara posterior, es más correcto decirlo así, última región de la cara posterior es correspondiente a la región infraescapular. Entonces se va a localizar de manera horizontal entre ambas escápulas, si se dan cuenta, y hacia dónde, hacia la línea de la duodécima dorsal. Entonces voy a tener que delimitar desde la séptima apófisis espinosa hasta la duodécima dorsal. Y todo esto va a ser mi región infraescapular. ¿Por qué es importante? Ahorita que pasemos a las regiones, ahorita me paso a las etapas, pero me voy a quedar aquí en las etapas. ¿Por qué va a ser importante la exploración física del tórax? Es parte del proceso de razonamiento clínico que ustedes deben de tener. Durante todo el proceso que lleven a lo largo de su carrera de los estudios de las enfermedades, tanto cardíacas como respiratorias, ustedes tienen que primero generar una hipótesis. Es como si ustedes hicieran un método de investigación, que es el método científico. Entonces, acuérdense que el método científico tiene la generación de una hipótesis. Una hipótesis me puede llevar a un probable diagnóstico, eso es lo importante. Entonces voy a requerir de mucha sensibilidad. Sobre todo tiene que ser una sensibilidad especial para que ustedes vayan adquiriendo esa como práctica, ese plus, esa expertise que van a tener evolucionando como médicos. Entre más práctica tengan, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que voy a ir descartando limitaciones y voy a ir poniendo más práctica clínica. Acuérdense que tengo que utilizar tecnología. Claro que sí, porque estoy utilizando el estetoscopio que tiene 200 años y que antes quizás no me servía. Pero acuérdense que la tecnología no lo es todo. Ustedes tienen que tener más práctica clínica que tecnología. Vuelvo a repetir, los estudios clínicos son complementarios a la práctica clínica. Entonces, por lo tanto, inclusive yo tengo que considerar que en algunos casos o en algunos pacientes el factor psicológico, el factor terapéutico son dos factores innegables dentro de la práctica clínica. Y entonces ustedes me van a decir, ¿y por qué me puede llegar a afectar el factor psicológico y el terapéutico si yo quiero realizar una semiología objetiva? Acuérdense que lo objetivo es algo que se puede medir de forma tanjante con algún aparato o instrumento. Las cuestiones psicológicas y terapéuticas vienen siendo siempre subjetivas. Pero ¿qué pasa aquí?
¿Cuántas personas no han conocido que comienzan con un dolor torácico, que les duele mucho el pecho, que siente que no puede respirar y es un ataque de ansiedad que no corresponde a algún tipo de alteración clínica, patológica o fisiopatológica, por decirlo de una mejor manera? Entonces tienen que considerar, aparte de todo lo de práctica clínica, lo de fisiología, lo de anatomía, siempre la parte psicológica y terapéutica. ¿Cómo puedo yo llevar a que estas partes psicológicas y terapéuticas no sean una limitante en mi práctica clínica? Lo que tengo que hacer es obviamente mejorar la comunicación entre médico y paciente. Acuérdense, relación médico-paciente es primordial para una buena práctica clínica. Y entonces, de esa manera, ya que yo detecto que mi paciente tiene la suficiente confianza, yo puedo llegar a ver signos, síntomas que me van a permitir como médico lograr integrar un síndrome. Entonces, si yo logro integrar un síndrome, una patología, me va a llevar a orientar diversos diagnósticos. Si yo tengo diagnósticos correctos, ¿qué me van a hacer? Me van a hacer que yo piense en quizás realizar estudios paraclínicos que puedan confirmar mi hipótesis o que puedan ayudar a que se confirme la misma. Si yo confirmo mi diagnóstico, posteriormente lo que debo de tener es que un correcto tratamiento. Entonces, ¿vieron cómo todo es que va de la mano? Ok, entonces dicho esto, tenemos que verificar etapas dentro de la exploración torácica. Lo primero y lo más importante es que primero tengo que conocer mis líneas. Ya conocí mis líneas del tórax, ya me las aprendí, ya cuando me pongan a ver a un paciente voy a delimitar de manera imaginaria las líneas del tórax y estas líneas me van a llevar a percibir las regiones. Bueno, ya. Entonces ya tengo líneas, ya tengo regiones, ya estoy preparado para iniciar mi exploración del tórax. Lo primero que debo de estar consciente es que el paciente puede estar en posición de pie. Sin embargo, no es lo ideal. ¿Cuándo sí se puede colocar por ejemplo, ahorita que hay una sobresaturación de hospitales, probablemente no haya una silla, una cama o algo donde el paciente se pueda sentar? Sin embargo, repito, no es lo ideal. Para esto, el paciente lo ideal es de que esté sentado. Esa sería la posición ideal para realizarlo. ¿Qué otra posibilidad hay de que yo pueda explorar? El paciente puede estar acostado en la cama. Claro que sí, porque en ocasiones acuérdense que tengo un paciente que puede estar inconsciente, que puede estar hospitalizado o que simplemente no se pueda mover. Pero siempre va a depender del estado general del paciente. Sin embargo, la posición ideal es con el paciente sentado. Siempre que les pregunten cuál es la posición ideal para la exploración torácica es con el paciente sentado. Si les preguntan, ay, ¿no lo puedes hacer acostado de pie? Sí, sí lo puedo hacer y yo puedo realizar una buena exploración torácica con mi paciente de pie y con mi paciente acostado. Pero la posición ideal de manera semiológica que indican los libros es que mi paciente se encuentre sentado. Entonces, bueno, eso es lo primero que quiero que les quede bastante claro. Lo siguiente es que debe estar descansado. Si ustedes ven en la imagen, el paciente se ve relajado y tiene ambas manos descansando sobre la rodilla. Esto es muy importante. En ocasiones pedimos algún tipo de video si alguien quiere incrementar puntos. Y recuerdo que observé un video de uno de mis estudiantes pasados donde le estaban tomando el pulso y le pidieron que alzara la mano. Se está tomando el pulso, pero el paciente tenía su mano como en forma horizontal. ¿Qué pasa aquí? Los signos vitales pueden llegar a variar porque el paciente puede estar ejerciendo más presión durante la toma del baumanómetro. Entonces es muy importante que verifiquen cómo tomar cada uno de los signos vitales. Esta parte me lleva a considerar que su paciente siempre tiene que estar relajado. Otra parte importante es de que quizás el paciente llegue bastante alterado, llegue corriendo. Ustedes tienen primero que se relaje para que puedan tomar unos signos vitales correctos y puedan iniciar una exploración semiológica también correcta. El lugar donde se va a llevar a cabo la exploración siempre tiene que estar bien iluminado y tiene que tener una temperatura ambiente confortable. No puede ser un lugar muy frío
y tampoco puede ser un lugar muy caluroso. Y algo muy importante, el menor ruido posible. Se dan cuenta, los consultorios siempre tienen poco ruido, en cuanto quizás hay mucho ruido afuera, en la parte de sala de espera, pero en cuanto entran al consultorio hay muy poco ruido. Si ustedes tienen mucho ruido, les va a imposibilitar realizar una buena exploración. Y finalmente, vamos a considerar las 4 etapas que ustedes vieron en práctica médica 1. ¿Cuáles son todas las etapas de la exploración física? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces son las etapas que vamos a estar considerando ahorita para poder ver la parte del tórax. ¿Ok? Y entonces vamos a comenzar con la primera. Acuérdense que la inspección es observar. Nosotros recordamos y vemos que inspección se refiere a observar de manera cuidadosa y detallada todo lo que es la superficie del tórax. ¿Cómo lo voy a observar? Mediante las regiones, las líneas que estuvimos viendo. ¿Mi finalidad cuál es? Siempre será detectar alguna alteración en la forma. ¿Qué tal si yo observo que hay alguna fractura y el paciente solamente llega por dolor y no sabe que se cayó o quizás recibió un golpe muy fuerte, pero no considero que era fractura? Su finalidad siempre va a ser tratar esas alteraciones en forma, en el volumen del tórax, en el estado de la superficie para ver si tuviera algún tipo de traumatismo, algún tipo de hematoma, algún tipo de púrpura. Entonces la inspección la voy a manejar en 2 tipos. Si ustedes ven ahí, el primero sería estática y la siguiente dinámica. Voy a tener una inspección estática y voy a tener una inspección dinámica. Durante mi inspección estática, yo voy a tener que obtener información del tipo de tórax, es decir, si hay alguna deformidad, si existen alteraciones dentro de la superficie de la piel. ¿Y qué voy a tener que ver? Un tórax normal. Si yo sé qué es lo normal, voy a saber cuándo no haya una normalidad y entonces eso me indica una patología. ¿Y cómo es un tórax normal? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cómo puedo decir que mi exploración de este paciente es normal? Pues primero tengo que buscar un tórax simétrico. Al decir simétrico, tiene que ser en forma y volumen. Esto quiere decir que cuando yo le pida al paciente que inspire y que exhale, la forma del tórax tiene que ser igual tanto del lado izquierdo como del lado derecho, perdón. Y entonces se pueden presentar cierta variabilidad dependiendo de la edad y el sexo del sujeto. Sabemos que, por ejemplo, en los niños, si se dan cuenta, los bebés tienen una respiración mucho más rápida. Su frecuencia respiratoria es mucho más rápida, ellos tienen mucho, es como si respiraran muy rápido y también hacen unas inspiraciones mucho más profundas. ¿Qué pasa en cuanto al sexo del sujeto? Las mujeres tienen más una respiración torácica. Si ustedes llegan a observar, una mujer siempre tiene una respiración torácica. ¿Qué nos quiere decir con esto? Va a realizar o sea, cuando ella inspire, se va a ver cómo se aumenta el volumen, pero sobre todo del tórax. Y así va a estar. Su respiración del sexo femenino es más torácica. No quiere decir que no tenga respiración abdominal, pero es en más frecuencia una respiración torácica. ¿Qué pasa en el varón? Las personas del sexo masculino tienen una forma de respiración más abdominal. Es decir, si ustedes observan a alguien del género masculino, van a ver cómo en lugar de que aumente el volumen del pecho, va a aumentar un tanto el volumen del abdomen. Entonces a eso se le llama respiración más abdominal. Lo siguiente es que el tórax en los primeros años de vida tiene un diámetro vertical pequeño y nosotros lo vamos a poder observar como casi cilíndrico porque aún no va a estar presentando las diferencias acordes a los diferentes sexos. Acuérdense que es diferente la forma ósea del tórax entre una mujer y la forma ósea del tórax en comparación a un hombre. Y finalmente, en la adolescencia, el tórax se va a empezar a alargar. Y entonces vamos a tener un tórax más alargado y por ende un poco más plano. ¿Qué pasa cuando ya llegamos a nuestra senescencia? En el adulto, el tórax va a estar cambiando de forma. Ya en el anciano, en las personas, se considera según
gobierno a las personas de 60 años ya como adultos mayores. Eso significa que en los ancianitos, ya que ocurre un aumento del diámetro antero-posterior, hay un cambio también de la columna vertebral y de las partes blandas. Y esto tiene que ver, obviamente, con todo el proceso de senescencia que vive el individuo. ¿Qué pasa? La columna se acorta. Acuérdense que la columna tiene lo que es considerado como parte de la vértebra, siempre va a tener este líquido sinovial, va a tener amplia gama de, ¿cómo decirlo? Líquido sinovial, amplia gama de lo que serían nervios, pero y de cartílago, conforme va pasando los años, se va desgastando, pérdida de líquido sinovial, pérdida de cartílago, y la columna se va cortando. Por eso, si ustedes se dan cuenta, sus abuelitos, las personas ancianitas, siempre dicen como si se encogieran, pero no es de que se encogen, es de que simplemente la columna se acorta y entonces también se encorvan. Por eso siempre la figura del ancianito es como una figura de una persona encorvada con un bastón por los cambios fisiológicos. Y entonces si mi columna vertebral, que es parte de lo que sostiene mi caja torácica, sufre esos cambios, pues obviamente también la parte de la visibilidad que yo tenga del tórax va a variar. También hay una parte muy importante en las partes blandas, porque acuérdense que por el mismo proceso de senescencia, nosotros vamos perdiendo masa muscular. Eso siempre va a pasar conforme van pasando los años. Bueno, ahorita no, ustedes están en un proceso de crecimiento, pero cuando termine y concluya el proceso de crecimiento y las células comiencen a dejar reproducirse en la misma velocidad que lo están haciendo ahorita, comienza a haber un desgaste. Por eso también, si se dan cuenta, luego las personas geriátricas tienen menos masa muscular. Entonces a eso se refiere con partes blandas. Todo esto va a afectar dentro de la formación y la exploración de mi área torácica. Dicho de otra manera, en términos generales, la formación del tórax es cónica con un vértice que va a ser dirigido hacia el abdomen. Y obviamente la base del cuello. Sin embargo, en la mujer la morfología tiende a ser más cilíndrica. Entonces acuérdense que hay un cambio bastante considerable dependiendo del género del paciente. Explicado toda esta parte, nosotros tenemos que ver sobre todo qué patologías nos pudieran decir, qué puedo yo ver o qué puedo retomar cuando observe o inspeccione el tórax de alguna persona. Si nosotros observamos, tenemos que recordar que la forma del tórax en sujetos pues va a ser un poco más alargado, estrecho. Y por ejemplo, en el caso de los que son atletas, el tórax es un poco más prominente y tiene una estructura ósea robusta. Inclusive ustedes pueden ver que hay variaciones dentro del deporte que se practique. No quiere decir que todos los atletas tengan la misma forma del tórax, pero un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la parte de los nadadores. Como desarrollan mucho lo que son los brazos y la parte del tórax, tienen un tórax un poco más prominente de estructura ósea. Entonces también depende mucho del deporte que se practique. Siempre es importante dentro de su historia clínica considerar el paciente qué tipo de deporte practica o si definitivamente no realiza deporte físico. Pero entonces voy a tener que puede haber deformidades. Dentro de estas deformidades se van a poder dividir en congénitas y adquiridas. Cuando nos referimos a congénito es todo aquello que proviene de algún tipo de efecto de nacimiento. Puede ser inclusive una anomalía genética, cromosómica, etcétera. Y tenemos las adquiridas que son posteriores, es decir, por algún tipo de traumatismo, por algún tipo de accidente o inclusive en algunos casos por simple cultura. Acuérdense que el ser humano siempre ha intentado deformar el cuerpo dependiendo de la cultura en la que se encuentre. Entonces, algunas importantes que se pueden llegar a mencionar son el tórax acanalado, el tórax en embudo, el tórax piramidal y el tórax piriforme. ¿Ok? Entonces, vamos primero con el tórax acanalado. Déjenme ver, recuerdo que les puse una cantidad, no. Ok, vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que pueda quedar más claro esta parte, porque recuerdo que les había puesto imágenes. Y vamos a colocar en el chat
el tórax acanalado, quiero que lo busquen, quiero que busquen tórax acanalado y que me pongan una imagen en el chat, por favor, de tórax acanalado. Van a buscar tórax acanalado, tórax en embudo, tórax piramidal y tórax piriforme. Entonces, sobre todo para que se quede muy claro el tema, el piramidal y el piriforme y el de embudo a veces es un poco parecido. Busquen bien cuál es cada uno, por favor. Van a buscar en su computadora tórax acanalado, tórax en embudo, tórax piramidal y tórax piriforme y van a colocar una imagen en el chat, por favor. 5 minutitos. Allá Fer ya nos puso. Muy bien, excelente, doctores. Ok, tipos de toras, de Daniela, de Jimena. Muy bien. Estas imágenes, ¿por qué se las estoy pidiendo? Porque creo que así nunca se les va a olvidar a cuando nos refiramos a un tórax acanalado. Entonces, estoy viendo que me siguen subiendo, por favor, los que falten.
Muy bien, ya nadie falta. Ok, vamos a continuar. Muy bien, veo que todos me colocaron. El ejercicio es que ustedes vean la imagen, no hay como buscar la imagen que digan, oh, este es un tórax acanalado, este es un tórax en embudo, este es un tórax piramidal y un tórax piriforme. Entonces, nada más para reafirmar, ahorita vamos a colocar también un video. En cuanto al tórax acanalado, va a presentar un discreto hundimiento longitudinal del esternón. Entonces, al que más se encontraron como en en las imágenes que veo que me han estado enviando, es el hundimiento, o sea, es como si fuera un canal, por eso se llama tórax acanalado, para que ustedes lo vayan verificando así. Presenta un discreto hundimiento longitudinal del esternón. Lo siguiente es el tórax en embudo. Entonces a este también se le conoce como Pertus excavantum, que quiere decir que se caracteriza por una depresión en lo que es la región externa. Por alguna extraña razón, el esternón no está muy fijo, acuérdense, a lo que es la parte del tórax, y entonces hay una ligera depresión. Y también vamos a tener el famoso tórax piramidal. Entonces el tórax piramidal, su nombre lo maneja muy bien, es como si fuera una pirámide, porque va a haber una prominencia de la parte anteroinferior de la caja torácica. Veo que, Roberto, ¿nos querías comentar algo? Adelante. De hecho, Miss, creo que yo presento, bueno, a mí me habían dicho que yo presentaba el Pectus carinatum, que creo que es el piramidal, de hecho. Ah, ok, muy bien. ¿Te lo detectaron cuando eras niño o infante? Pues yo tengo memoria pues de que casi todo el tiempo lo tuve, este, pero sí, como que tengo el externón un poco más salido. No veo las imágenes y la verdad veo que no es tan extremo, pero pues sí, sí tengo el externón un poco salido. Ah, ok, muy bien. Sí, excelente, Roberto. Mira, por lo menos es de que, bueno, estás tú viendo las imágenes son un poco más gráficas para que logremos entender el concepto. Son las que generalmente se ocupan en las presentaciones, están en la parte clínica, pero puede llegar a presentarse a una prominencia en la parte del esternón, sin que sean tan notorio, porque supongo que se te detectó cuando te estaban explorando, pero en tu vida cotidiana y normal no es algo que se percate. ¿Deduzco eso? ¿Estoy en lo correcto, Roberto? Pues de hecho me pediría, bueno, me permitiría hacerle una pregunta a uno de mis compañeros que estuvo conmigo. Sí, De adelante, hecho, Roberto. ahora sí que César me podría decir bueno, si se nota a simple vista o no. A ver, César. Sí, sí se nota, doctora. Ok, entonces, bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio, Roberto. César, de manera objetiva anatómica, ¿dónde tú notas que está un poco la alteración? ¿Cómo pudieras decir la parte inferior del esternón, la parte superior del esternón? ¿Cómo lo podrías describir tú con todo lo que hemos estado viendo ahorita? Pues de hecho es una ligera prominencia en la parte del proceso sifoides, Ok, perfecto. porque que Ok, yo sepa, entonces, tanto el manubrio y el cuerpo están bien. Solo es ligeramente eso. en Sí, es la parte sifoides, baja del perfecto. esternón. En la parte baja en la sifoides. Muy bien. Ahora, una pregunta contigo, Roberto. ¿Has tenido complicaciones en el momento de inspiración, expiración? ¿Tu frecuencia respiratoria siempre es normal? ¿Te agitas cuando haces ejercicio? ¿Sientes que tu ritmo respiratorio es un poco más rápido?
De hecho, no, gracias a Dios, no. Ahora sí que también, de hecho, me habían dicho que lo contrario, el pectus excavatum era peor, porque ahí sí ya como estaba haciendo más como compresión en la parte interna, pero no, yo no he tenido más ningún problema más que nada más lo estético. Perfecto, ok. Entonces, fuera de eso, ¿cómo se llama? Frecuencia respiratoria y todo es completamente normal. Eso es bueno, Roberto. Es que en ocasiones, como hay una malformación ósea, a veces les cuesta un poco más de trabajo tener respiraciones y hacen respiraciones menos profundas, es decir, inspiraciones, perdón, hacen inspiraciones menos profundas, pero más frecuentes para mantener el oxígeno. Son ventilaciones rápidas para mantenerlo, pero qué bueno que en tu caso pues, no llega a haber ninguno de estos problemas. Es una parte que es un tanto más genética, probablemente quizás en la parte de tu familia, quizás algún tío lejano, algún primo pudo haber presentado, pero bueno, es que yo veo tu foto y no noto o sea, no me percato clínicamente hablando. Pero bueno, nos comentó César que sí, entonces qué bueno, es un dato bastante curioso que nos compartes. Sí, pero no te preocupes. Clínicamente estás completamente saludable, ¿no? Sí, la realidad es que sí no tengo ningún problema con respecto a eso, más que pues lo estético. De hecho, también yo me acuerdo que de chiquito me costaba más, ¿no? O sea, pero los doctores y mi pediatra específico me decía que no pasaba nada, que solo era lo estético. Ujú. Ah, ok. Mira, te puso Aranza que utilizas filtros. Aranza. Ok, muy bien. Manuel, ¿nos ibas a comentar algo respecto al tema? Sí, en este tipo bueno, que más allá de lo estético, en casos severos hay compromiso o redistribución, bueno, redistribución de los órganos dentro de la caja torácica y hay compromiso de la respiración o variantes significativas de los órganos internos de la caja. Es pregunta. Ah, sí, sí. De hecho, sí hay variantes, tanto clínicas como anatómicas. O sea, por ejemplo, en el caso de Roberto que nos está comentando, ¿te acuerdas? La primera pregunta es, ¿cómo es tu frecuencia respiratoria? ¿Te cansas al hacer ejercicio? Por ejemplo, puedes preguntarle, ¿puedes subir las escaleras de manera normal? O cuando terminas de subirlas estás agitado. Entonces, como hay una variación anatómica, en ocasiones el paciente llega a sentir molestias, pero él se adecúa, como es una malformación que viene de niño, para él es normal, entonces adecúa su respiración de tal manera que no se vea afectado su compromiso respiratorio, o sea, que tengan la misma cantidad de saturación de oxígeno. Generalmente estas personas con malformaciones torácicas lo que hacen es reproducir respiraciones mucho más rápidas, pero menos profundas porque ahí no está como bien conformada la caja torácica con todas las articulaciones, músculos, ligamentos. Entonces son respiraciones rápidas, menos profundas, pero inclusive es como si se quedaran con una ventilación muy rápida y hasta inclusive en ocasiones pierden el aliento. Se tienden mucho como a tardar o a hablar un poco más despacio precisamente para eso. En cuanto a la conformación de los órganos, sí hay una conformación diferente, pero no se ve afectado significativamente, como para decir que la persona tenga su corazón puesto de otra manera anatómica. No, lo único es de que sí, generalmente cuando son casos muy extremos, llegan a tener otras malformaciones congénitas, entonces pueden llegar a aparecer soplos o cardiopatías congénitas del corazón. O sea, sí hay una alteración no significativa, pero luego generalmente esos pacientes llegan a tener en casos extremos otros tipos de alteraciones que hacen que aparezcan cardiopatías, por ejemplo. Pero sí, o sea, su vida no es del todo normal, al menos de que sean casos leves, clínicamente leves. Y lo único es de que como son de nacimiento, generalmente ellos se acoplan. Entonces, ellos no lo van a ver tan anormal como nosotros. Ujú. No sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, doctores?
Yo, última. Adelante, adelante. Por ejemplo, si los ejercicios o bueno, las actividades físicas vigorosas no están como que muy bien, no se pueden adaptar a ellas entonces. No, les cuesta más trabajo. Son Ok. personas que les cuesta un poco más trabajo la actividad física. No se pueden adaptar, sí pueden realizar, o sea, sí pueden como pues, ligeramente trotar, pero no van a llegar a ser nunca atletas de alto rendimiento, no van a ir a las Olimpiadas. Pero pues sí, ellos se proponen a lo largo de muchos, el cuerpo siempre es adaptable, eso es un hecho, pero van a tener limitaciones. Sí, claro que sí. Y esa es la otra. Generalmente en ellos, al contrario, se les puede dar rehabilitación, se les puede dar terapia y se puede buscar algún tipo de alternativa quirúrgica. Por ejemplo, en el caso de su compañero Roberto, él, ¿por qué nunca lo trataron? ¿Se da cuenta? Él sí fue tratado desde el pediatra, su médico, todos, pero no tenía una afectación clínica. Es decir, no presentaba síntomas, no presentaba signos, no era que tuviera una mala calidad de vida. Entonces, por eso le dijeron, es que simplemente, pues, es algo estético, no tanto no notorio, o sea, porque si ustedes ven su foto, no se le nota como en las fotos que estamos viendo. Entonces, mientras no haya una afectación clínica, él no tiene completamente nada, y de hecho, pues, nos comentó que hace ejercicio, no se cansa, respira completamente normal, pero en las afectaciones clínicas más severas, pues pacientes sí van a tener complicaciones cuando quieran realizar cualquier tipo de deporte, pero tienen que llevar terapia, entonces tienen que llevar terapia física. Lo mismo que sucede en los pacientes, por ejemplo, ahorita con los pacientes del COVID que llegan a tener fibrosis, tienen que tener una terapia ventilatoria, los ejercicios de recuéstense en la cama, inhalen, exhalen, entonces todo eso se va dando como una terapéutica más crónica para este tipo de pacientes. Es como los ojos más separados o como yo, más narizón, ¿no? Pues sí, algo así. O por ejemplo con las personas que presentan algún tipo, bueno, todos tenemos, fíjense que todos tenemos malformaciones, o sea, eso es como algo genético. Miren, siempre tenemos un brazo más largo que otro, un pie más corto que otros, entonces son propios de esto. Al menos de que, por ejemplo, si hay personas que llegan a tener algún pie que imposibilite y que entonces es cuando tienen problemas para caminar, entonces ya se considera un tratamiento previo de una patología. Lo mismo con ellos, puede haber casos muy leves donde no es necesario hacer absolutamente nada y si quizás solamente es como en la parte estética, pero puede haber casos mucho más severos donde de por sí ven un problema de raíz de forma congénita. Pero sí, Manuel, así como es tu afirmación. Los que tenemos miopía, pues es una alteración, tenemos que usar lentes. Los lentes son como si fueran muletas para nuestros ojos, pero los necesitamos. Entonces sucede exactamente lo mismo. Ok. Ok, Sí. gracias, doctora. No, de nada, bastante interesante. Me gusta que siempre nos pongamos muy dinámicos en la clase. A ver, tengo unas manitas levantadas, pero déjenme ver porque no veo quién es. Ah, ya ver, Roberto ya la bajó. Aranza, ¿nos ibas a comentar algo? Y María Fernanda. Sí, Los filtros. aparte de los filtros. No, creo que aquí aplica mucho la frase que dice que la cantidad hace al veneno. O sea que dependiendo de qué tan prominente o sumido lo tengas, es cuánto va a afectar am, pues también tu capacidad respiratoria y demás, ¿no? Siento yo que cada malformación debe de afecta en medida en que se presenta, es decir, si tienes, todos tenemos un pie más corto que otro, pero si lo tienes muy, muy corto, pues ya te afecta generalmente.
Sí, exactamente. Muy bien, Aranza. Creo que a eso vamos un poco. Obviamente sí les quiero, o sea, sí quiero que se queden con las imágenes que vimos porque nunca se les va a olvidar. Por eso les pedí que las buscaran y las colocaran en el chat. Es el tórax acanalado, o sea, el tórax en embudo, el tórax piramidal, el tórax piriforme. Va a ser muy propio de distinguir, pero quizás ustedes tengan un paciente y entonces la mamá vaya a preocupar, les digan, es que noto raro a mi niño. Ay, pero respira, función, radiografía, quizás un electrocardiograma y todo está normal. Ah, pues mire, su niño al parecer presenta un tórax piramidal, pues no es tanta la afectación, vamos a continuarlo en seguimiento y en tratamiento. Exactamente. Muy buen comentario, Aranza, ese dicho no lo había escuchado, dependiendo de la cantidad, pues se puede hacer veneno o no. Cuando vayan a farmacología van a ver que cualquier medicamento, si es mal administrado, puede llegar a causar daño, hasta el buen y noble paracetamol. Ok, Fer, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, yo más que nada era una pregunta. Cuando se tiene a un tipo de paciente así y llegase a tener un paro cardiopulmonar, se tiene que hacer, o sea, hace la misma reanimación, o sea, no sé si es más como que frágil o si se pueda llegar a romper las costillas más fácilmente. Puede haber fractura hasta en un paciente normal. O sea, hay veces que llegan a rescatar su vida en cuanto al paro de respiración cardiopulmonar con fracturas de tórax. O sea, sí hay casos. Entonces, de que está la posibilidad. Y de que tienes que realizar la reanimación cardiopulmonar de forma normal, también. Lo único es de que vas a tener que, si te das cuenta, pues ubicar en una manera en donde ejerzas más presión dentro del corazón, que es lo que estamos intentando activar, sin llegar a quizás dañar la malformación congénita. Pero, por ejemplo, en el caso del tórax piramidal, el paciente le puedes dar reanimación completamente normal, como una persona normal. Solamente en el tórax acanalado es donde quizás te puedes hacer como un poquitito más a la izquierda para abarcar un poco más la parte del corazón y no tener que ver el hundimiento longitudinal del esternón. Entonces es un poquitito más de cuestión, pero sí a cualquier paciente lo tienes que darle reanimación cardiopulmonar. Y hay riesgo de fractura inclusive en aquellos pacientes normales, como se podría decir, pacientes sin ninguna malformación. Ok, doctora, gracias. De nada, Fer. Ok, doctores, me agrada que pregunten, que sean tan participativos, siempre no se queden con la duda. Y la cantidad hace el veneno o la medida hace el veneno. Ok, Aranza, muy buena frase, no la había escuchado y me agradó mucho. Tienen que hacer servicio militar, lo de las canicas o hay excepciones. De lo de las canicas no ubico, Ricardo, ¿a qué te refieres? De que tienen que hacer el servicio militar, va a depender, porque yo creo que también van a pasar por un filtro médico. Entonces, si tienen la capacidad completamente normal, como es el caso de su compañero Roberto, yo creo que el médico va a decir, sí lo puedes hacer porque no tiene ninguna afectación clínica. Pero en el caso de que si haya una afectación clínica en cuanto a frecuencia respiratoria, capacidad pulmonar, la persona no estaría autorizado y se da por parte clínica, pero lo tiene que verificar el médico del servicio militar. De lo de las canicas, no te entiendo ahí, no sé si me pudieras explicar. Que te puede tocar el sorteo, hacen el sorteo. De las bolas blancas, bolas negras, ya entendí. Ya. Ellos, bueno, mira, si no dices nada y ni siquiera saben que tienes la alteración, pues obviamente te tienen que mandar a hacer el sorteo de las canicas. Pero si tú ya tienes como algo previo, llevas un certificado médico, primero te van a solicitar un certificado médico de un médico privado, bueno, de donde te estén tratando. Y posteriormente te tiene que ver, como si son muy estrictos en esta parte, te tiene que ver el del servicio militar. Entonces, si el médico del servicio militar determina que no tienes algún problema, entonces pues obviamente no lo realizas y te vas, me parece que te lo liberan como por parte médica. Si estás completamente normal, como fue el caso aquí del compañero que es completamente sano, pues yo creo que el médico va a decir, no, sí aguanta marchar. Entonces, bueno, eso sería la percepción. ¿Qué te puede tocar marchar? Sí, exactamente es eso, Ricardo. Ok. Muy bien, doctores. Entonces, miren, hasta del servicio militar ya hablamos. Acuérdense, ¿cómo va la frase? También vamos a decir muchas frases célebres aquí.
Quien no ora no lo escucha Dios. Entonces, de lo que nos pregunta Ricardo, de que si la persona tiene la malformación pero no dice nada, pues simplemente no van a detectarlo. Y eso quiere decir que probablemente lo obliguen a hacerlo. Pero sí tiene que pasar por servicio médico. Siempre, siempre por servicio médico. Y Aranza ya nos puso la frase original. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Paracelso. Ay, sí. Lo van a ver en farmacología. Ya saben que hasta el medicamento más noble puede ser tóxico. Lo van a ver cuando lleguen a farma. Ok, doctores. Nos vamos a quedar en esta diapo. Me recuerdan que es la diapo 14. Las diapositivas están cargadas en el área de archivo, ya las pueden ir estudiando. Y nos veríamos la próxima semana. Por favor, yo creo que termino este tema la próxima semana, pero ya tienen que estar preparados para tener sus exposiciones. Ya nada más me quedo con sus compañeras Emil y Cela. Vía chat, no se preocupen. Vía chat para ver lo de sus equipos. Pero ahí quedaríamos. Hasta luego, doctores. No sé si tengan alguna otra duda, si no sería todo de mi parte. ¿Quiénes pasarían a hacer las primeras exposiciones? Va a ser el equipo. Si te vas a la parte de archivos, Fer. A ver, es que estoy en actividades. Así Vamos como a están la las parte. listas, ¿no, Miss? Ajá, así como va la lista. Es el equipo de Manuel Isaac, María Fernanda Espinosa, Arturo Israel y Paulina López Vélez. Ok, Sí, pero ustedes yo serían me el refería equipo. más que nada hasta cuál equipo cree que puedan pasar hasta la próxima semana. No, yo creo que como hasta el equipo 3. Es que va a depender, Fer, porque probablemente yo me aviente otra hora o otras 2 horas terminando el primer tema. Y ya después irían ustedes y luego regreso yo. Ya saben que siempre alternamos. Dan un tema ustedes y doy un tema yo. Ok. Entonces, aproximadamente yo creo que le va a tocar a 1 o 2 equipos cuando mucho, ¿no? Porque es su tema que le faltan aproximadamente 17 o 16 diapositivas. Y, o sea, otra hora, prácticamente otras 2 horas. No, le Probablemente pasen hasta la siguiente semana, pero tienen que estar preparados por si hago 1 hora y media y queda media hora, puede pasar el equipo 1. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Va a haber alguna rúbrica para las exposiciones? Sí, tienen que tener portada. Obviamente tienen que, bueno, no tanta letra, se califica fondo y forma. Forma es que no haya faltas de ortografía, que no tengan mucha letra, que utilicen más esquema. Y lo tienen que colocar bibliografía, de preferencia la bibliografía en la diapositiva. Es decir, de donde tomaron la información en la diapositiva. Y si gustan poner una al final. Y lo que siempre les pedía es un dato curioso, algo que a ustedes les llame la atención, puede ser sobre el tema o puede ser sobre algo de medicina, pero tiene que ser de algo de medicina. Dato curioso al final de las presentaciones. Doctora. Sí, dime. ¿Sí? ¿Escucho? Es que recuerda que me había dicho a mí que me esperara a ver si se integraban más compañeros. Sí, Amalinali, pero no, me dijiste que ya te habías incorporado con un equipo de la doctora Maciel. Sí, ya me incorporé, por eso le puedo poner en el documento para que sepa en cuál equipo estoy. Sí, por favor, anótate, porque si no, no sabrían cuál equipo estás, pero por eso me quedé que me dijiste que la doctora Maciel te dijo que ahí ya no quiero mover los equipos, ya que así se queden. Ya nada más me quedo con Emir, Itzel y Rosa Isela. Doctora, yo tengo la misma situación, ya hablé con el equipo y sí, igual estoy en el mismo. Ok, entonces nada más me queda Rosa Isela. Rosa Isela, en tu caso, ¿cómo estás tú? Si gustan, doctores, los que ya tengan que ir a otra clase, ya se pueden retirar, ¿eh? No hay ningún problema, porque sé que tenemos clases continuas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Dime, ¿te escucho? Me quedo con los de los equipos. Ajá. ¿Para cuándo son las Ya me unieron. ¿Ya te uniste, Isela? ¿Te puedes anotar en el documento, por favor?
¿Sí? De hecho, yo he estado anotado mi nombre. Perfecto. Nada más te encargo que te anotes en el documento. Las exposiciones comienza el equipo 1, quizás 2, la siguiente semana. Ok, gracias, doctora. Sí, está bien. Perfecto. Entonces así quedaríamos. Hasta luego, doctores. Bye. Hasta luego, gracias.